Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Batman número 5, con guión de Matt Fraction y arte de Jorge Jiménez. Espero que les guste. La historia continúa en el exterior del edificio de ciencias experimentales Wayne, en Harborview. Bruce se encuentra con la doctora Enika Seller y le reclama que llega tarde. Ya casi son las 8. Ellos habían quedado a las 7. Enika, más arreglada de lo habitual, se disculpa brevemente. Mientras se sube al automóvil, le pregunta si es una cita. Bruce le pregunta por qué piensa eso, y ella le responde que porque está vestido de manera elegante. Bruce contesta que él simplemente está vestido, y deja pasar el comentario. Una vez en el asiento del copiloto, Enika se da cuenta de un pequeño paquete, y le pregunta si es un regalo. Bruce intenta negarlo, pero Enika lo interrumpe, diciéndole que él definitivamente piensa que eso es una cita. Bruce, mirando el espejo retrovisor, lo niega nuevamente. Y ella lo confirma. No lo es. En eso, en una intersección, el automóvil gira a la izquierda de forma brusca, mientras varias motocicletas, con katanas a la espalda, los persiguen. La conversación continúa, mientras intercambian opiniones acerca de la manera en que se promociona Gotham en los avisos publicitarios. Bruce le confiesa que su participación en Gotham Gang lo impresionó. La manera en que defendió sus ideas. Mientras Bruce zigzaguea entre los coches para alejarse de las motos, Enika le pregunta si siempre conduce así. Bruce responde que incluso ha ganado premios, aunque no puede explicarse bien del todo. Bruce retoma la conversación anterior y le confiesa que ha leído todo lo que pudo sobre su investigación, que le parece fascinante, llena de esperanza e incluso estimulante. Añade que quería hablar de financiar su proyecto mientras cenaban. Enika le pregunta si hay un pero. Bruce responde que lo hay. Él quería hablar de financiar su proyecto mientras cenaban, pero cree que los hombres que los siguen intentan matarla. Las motos alcanzan al automóvil y los hombres se inclinan levantando sus katanas. Dentro del coche, Enika, confundida, pregunta: ¿matarme? ¿Por qué? ¿Quién? Mientras observa por la ventana a los motociclistas que los persiguen. Bruce mira hacia atrás. Le responde que los tipos con espadas quieren matarla y le pide que mire hacia arriba. Cuando Enika alza la vista, ve a varios hombres saltando desde ambos lados, lanzándose sobre el automóvil, pero Bruce frena bruscamente, y ellos chocan violentamente en el aire frente al coche. Las dos motos de atrás chocan contra la parte trasera del automóvil, y los motoristas salen despedidos hacia adelante. Enika, confundida, pregunta qué está pasando. Bruce responde con calma que hay gente a la que no le gusta ir al doctor. Luego engrana y acelera de golpe, prometiéndole sacarla de allí con vida. El coche cruza el paso elevado de la calle Yamamoto y entra en Little Tokyo, el pequeño Tokio, con las motocicletas aún persiguiéndolos. Dentro del coche, que avanza a gran velocidad, Enika lanza un grito, al ver que más motociclistas aparecen delante de ellos, sumándose a los que vienen por detrás. Bruce responde con calma que los tiene a la vista. Añade que prefiere que lo llame Bruce, y afirma que, aunque no lo parezca, sabe lo que está haciendo. Luego ejecuta una arriesgada maniobra. El coche gira violentamente y hace que varios motociclistas se estrellen contra él, pero uno consigue sujetarse del techo y lanza un corte con su espada en dirección a Enika. Felizmente el ataque solo consigue cortarle un mechón de cabello. Enika reacciona alarmada, pero Bruce atrapa en el aire el mechón y se lo devuelve, gritándole que se sujete. Ella le pregunta a qué podría sujetarse, pero al instante siguiente, el coche salta la valla de la autopista y cae a la vía inferior. El automóvil cae con un estruendo y continúa avanzando, pero el impacto levanta el capó y Bruce no puede ver al frente. Mientras Bruce intenta maniobrar, Enika le grita que aún siguen persiguiéndolos. El automóvil continúa avanzando, emitiendo ruidos extraños hasta que finalmente se estrella contra un contenedor de basura y se detiene. Enika se coge la cabeza, se queja de que dejó caer su regalo y de que esa es una cita terrible. Bruce le dice que lo deje mientras sale por la ventana, pero Enika se niega, ya que se merece al menos el regalo, y se agacha a buscar el paquete. Mientras la saca del coche, Bruce le dice que deben correr. Luego la baja, y ambos se echan a correr, cogidos de la mano. Enika, con el regalo en la mano, le pregunta qué está pasando, pero Bruce no tiene una respuesta clara, solo sabe que no es nada bueno. Cuando llegan al alambrado, una corriente de viento trae una bandada de pájaros negros detrás de ellos. Enika se sobresalta al verlos. O más bien, al ver que, en vez de los pájaros, una mujer aparece delante de ellos. La mujer viste un atuendo negro, con un abrigo largo con detalles dorados, y un sombrero dorado también.
que proyecta una sombra sobre su rostro pálido. En cada mano sostiene una espada o cuchilla larga que emite destellos de luz blanca, acompañadas del sonido "Hiu", que enfatiza el sonido del movimiento. Como comentario, en la cara tiene el carácter chino o japonés, que significa muerte, aunque estilizado. Bruce comprende que la mujer no ha venido a charlar, así que coge a Enika por la cintura con ambas manos y la arroja dentro de un contenedor de basura, pidiéndole que se quede ahí. En ese instante, la mujer se lanza contra él, blandiendo sus espadas. Enika cae de espaldas contra el montón de basura, y la mujer atraviesa el contenedor con una de ellas. La espada perfora el contenedor y lo corta de manera horizontal. Enika intenta protegerse instintivamente, levantando las manos, mientras cierra los ojos y grita de desesperación. Para su suerte, la espada impacta contra el paquete del regalo, corta la envoltura y se rompe, ante la sorpresa de Enika, que observa con sorpresa el cubo negro que estaba dentro del paquete. El impacto hace que la mujer pierda el equilibrio, y Bruce aprovecha su confusión para lanzarle una violenta patada. Sin embargo, la mujer se agacha rápidamente y la patada de Bruce falla. Ella contraataca con ambas espadas y consigue impactar con una en su abdomen. La camisa se rasga, dejando al descubierto su armadura corporal Layer Zero, que no solo lo protege, sino que también absorbe la humedad. Los ojos de la mujer se abren de par en par al verse sorprendida por segunda vez. Pero no se rinde y continúa atacando. Bruce salta hacia atrás para esquivarla, pero es derribado por una bandada de cuervos. Cuando mira hacia arriba, ve a la mujer materializándose de nuevo a partir de los cuervos, y aunque eso lo sorprende, más lo hace el ver que un grupo de motociclistas avanza por el callejón. Es el grupo de asesinos de antes, que los ha alcanzado, y la mujer se sorprende también, como que no es su día. La mujer vuelve a convertirse en cuervos y pasa junto a Bruce, en dirección a los motociclistas. Por su parte, Enika sale desde el interior del contenedor y señala que parece que la mujer hecha de cuervos y los hombres de las motocicletas no parecen ser aliados. Bruce responde que parece haber varios grupos interesados en la recompensa puesta sobre su cabeza, así que aprovecharán la confusión. Con sus manos ensancha el agujero que la mujer abrió con su espada en la valla y le indica a Enika que cruce al otro lado. Mientras pasan por allí, Enika quiere saber qué era el regalo que rompió la espada de la mujer. Bruce responde que es un cubo de titanografeno. Esa es su forma de decirle que espera con ilusión poder trabajar con ella. Enika lamenta haber dejado algo que vale una fortuna en el contenedor de basura. Bruce, extendiéndole la mano, le responde que él ya tiene una fortuna, pero lo que no tiene es más de ella. Mientras los cuervos arremeten contra el grupo de motociclistas, Bruce le promete a Enika proporcionarle todo el titanografeno que desee si sobreviven a esa noche. Al salir a la calle, Enika propone llamar a la policía, pero Bruce le dice que no, que solo continúen corriendo. Mientras huyen, Bruce le dice a Enika que le salvó la vida al romper la espada de la mujer. Enika responde que fue solo suerte. Ella no sabía lo que había en el paquete. Para Bruce es lo mismo. Fue la decisión de Enika la que lo salvó. Le encantaría poder devolverle el favor. La guía por otro callejón y le señala una escalera, pero Enika comenta que no puede subir con tacones. Bruce señala, de manera burlona, que ella se puso una falda y zapatos de tacones porque definitivamente pensaba que era una cita. Luego hace bajar la escalera de emergencia y carga a Enika en su espalda. Mientras él sube con ella a cuestas, Enika exclama que Bruce está en buena forma. Él, jadeando, responde que es gracias a su trabajo. Enika le pregunta si es gracias a su trabajo que él está en buena forma, pero Bruce la interrumpe. Le recuerda que en el coche le preguntó por qué todo eso estaba sucediendo. La razón es su trabajo. Gente poderosa y violenta se siente atemorizada por la idea de que lo que entienden como identidad pueda ser cambiado, si así lo deciden, y prefieren acabar con su vida antes que enfrentarse a la posibilidad de hacer esa elección, o algo así. Enika le da la razón mientras continúan ascendiendo por la escalera. Al llegar a la cima, Enika le dice a Bruce que, si es un caballero, no mire hacia arriba, ya que lleva puesta una falda. Él respeta su voluntad y mira hacia abajo, mientras ella se trepa sobre él y desciende en la azotea del edificio. Pero la sorpresa la invade cuando ve delante de ellos a la mujer hecha de cuervos, esperándolos, ahora con las espadas cubiertas de la sangre de los motociclistas. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alejandro Bambicha 4082. Bruce le dice a Enika que se esconda y que ahora va a devolver el favor que le debe.
Ella lo hace rápidamente y observa cómo Bruce se quita el saco para enfrentarse a la mujer, mientras le dice: Buen truco. Pero no soy algún payaso haciendo caballitos en una moto de cross y fingiendo ser un asesino. Ella le responde que sabe que no lo es y le pregunta qué es. Cuando está fingiendo ser eso de ahí, Bruce levanta ambos puños y se pone en posición de boxeo, mientras le dice que venga y se lo mostrará. La mujer de los cuervos se lanza contra Bruce a toda velocidad. En eso, un dispositivo se clava en el suelo, seguido de muchos otros más. Robin es quien los ha lanzado. Luego golpea los puños y activa algo en sus guantes, mientras suelta un pequeño grito. Bruce intenta detenerlo, pero no puede evitar que la mujer sea electrocutada por el Bad Snare, una red de anulación MEMP, que genera un campo de choque de 30 kilovoltios, además de una frecuencia ultrasónica. Bruce no se ve afectado, ya que lleva puestos zapatos con Ultra Insulate, que lo protegen contra ataques de energía de origen terrestre. Marca Acme. La mujer vuelve a convertirse en una bandada de cuervos y huye de ahí, mientras que Bruce la observa, sangrando por el oído derecho, y comenta que necesita mejores zapatos. Por su parte, Robin le informa sobre contra quién se ha enfrentado. Da Hoyo. La estudié durante mi tiempo con la League of Assassins, la Liga de Asesinos. La de coherencia de inicio rápido es la forma más efectiva de neutralizarla, siempre que uno se atenga a una política de no matar, padre. Pero no puede continuar, ya que Enika sale de su escondite, con las gafas rotas. Pero eso no evita que haga la pregunta del millón. Le pregunta a Bruce a qué se refiere Robin con eso de padre. Si ya es complicado que Bruce tenga un hijo, imagínense lo complicado que se vuelve la situación cuando se revela que ese hijo es Robin. La cara que ponen ambos no tiene precio. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.